Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que un narcisista por fin entiende que ya no volverás. No es un alejamiento temporal, ni una pausa, ni una prueba. Esta vez es diferente. Esta vez es para siempre. Tú te has ido de verdad, has sanado, has construido una vida que ya no gira alrededor de su caos. Y por primera vez, ellos lo comprenden, no regresarás. Ese momento no llega con gritos, ni con escándalos, ni con llamadas desesperadas a altas horas de la noche, ni con mensajes repetidos que imploran una respuesta, ni con súplicas teatrales llenas de falsas promesas de cambio. Ni con confrontaciones forzadas, ni con intentos de manipulación emocional disfrazados de arrepentimiento, ni con terceras personas que hablan por ellos, ni con historias inventadas para justificar lo injustificable. Ni con apariciones inesperadas en lugares donde saben que podrías estar, ni con gestos calculados para despertar tu compasión, ni con lágrimas que no son más que herramientas para controlarte, ni con palabras dulces que en realidad son ganchos para atraparte de nuevo. Ni con intentos de provocarte celos o envidia, ni con comparaciones tóxicas para hacerte sentir menos, ni con amenazas veladas sobre lo que podrías perder si no regresas. Ni con chantajes emocionales que buscan hacerte sentir culpable por querer tu paz. Ese momento no llega con ruido, sino con un silencio profundo, denso, pesado, casi palpable, un silencio que no se oye con los oídos, sino que se siente en el alma, un silencio que nace de tu ausencia, no solo física, sino emocional, mental, energética, un silencio que no es vacío, sino plenitud, no es debilidad, sino fortaleza, no es indiferencia, sino elección consciente, no es olvido, sino liberación, no es abandono. Sino autodefensa, no es huida, sino regreso a ti mismo. Llega en la ausencia de tu reacción, en el hecho de que ya no respondes a sus provocaciones, ya no caes en sus trampas, ya no te alteras cuando ven tu nombre, ya no sientes ese nudo en el estómago. Ya no revisas sus redes sociales, ya no buscas información sobre ellos, ya no necesitas saber qué hacen, con quién están, qué dicen, cómo viven, ya no te importa si están bien o mal, si sufren o no, si te extrañan o te olvidan. Ya no te preguntas si fue tu culpa, si podrías haber hecho algo diferente. Si mereciste lo que viviste, ya no cuestionas tu realidad, ya no dudas de tu cordura, ya no te culpas por haber sentido, por haber amado, por haber creído, por haber esperado, por haber perdonado, por haber resistido. Por haber aguantado, por haber dado tanto y recibir tan poco, ya no te preguntas si fuiste suficiente, porque ahora sabes que no se trata de ser suficiente para alguien que nunca te vio, sino de serlo para ti mismo. Llega en la calma que ahora emanas, en la tranquilidad que se refleja en tu mirada, en tu voz, en tu respiración, en tus gestos, en tus decisiones, en tu forma de vivir, en tu forma de amar. En tu forma de establecer límites, en tu forma de decir no sin culpa, en tu forma de decir sí con plenitud, en tu forma de elegir con claridad, en tu forma de caminar sin miedo, en tu forma de mirar al futuro sin ansiedad. En tu forma de habitar tu cuerpo sin vergüenza, en tu forma de ocupar tu espacio sin pedir permiso, en tu forma de existir sin justificarte, en tu forma de brillar sin necesidad de que nadie te reconozca, en tu forma de sanar sin prisas, en tu forma de crecer sin compararte, en tu forma de amarte sin condiciones. Y cuando ya no respondes, ya no te alteras, ya no participas en sus juegos, ya no alimentas sus dramas, ya no validas sus mentiras, ya no sostienes sus ilusiones. Ya no les das la energía emocional que necesitan para sentirse poderosos, ya no les das el espectáculo que anhelan para sentirse el centro del universo, algo cambia en su interior, algo se mueve, algo se agrieta. Algo se desestabiliza, algo se tambalea, algo se desmorona lentamente, como un edificio que pierde sus cimientos sin que nadie lo note, como un espejo que se fractura por dentro sin hacer ruido, como una máscara que empieza a desprenderse sin que ellos puedan evitarlo. No por remordimiento, porque los narcisistas no sienten remordimiento verdadero, no por culpa genuina, no por dolor por haberte hecho daño, no por haber perdido a alguien que amaban de verdad, sino porque pierden el control. Porque pierden el poder,
porque pierden la influencia, porque pierden la capacidad de manipularte, porque pierden la certeza de que siempre podrán tenerte, porque pierden la ilusión de que eras dependiente de ellos. De que no podías vivir sin su atención, sin sus palabras. Sin sus gestos, sin su presencia, sin su dominio, sin su aprobación, sin su validación, sin su amor condicional. Y esa pérdida no es solo emocional, es existencial, porque la base de su mundo empieza a resquebrajarse, esa base que no es amor, ni respeto, ni conexión verdadera, sino control, admiración, sumisión ajena. Atención constante, poder absoluto, dominio emocional, manipulación sistemática, miedo ajeno, culpa ajena, dependencia ajena, necesidad ajena de ellos, necesidad ajena de su aprobación. Necesidad ajena de su presencia, necesidad ajena de su afecto, necesidad ajena de su validación, necesidad ajena de su reconocimiento, necesidad ajena de su dominio. Y cuando esa base se agrieta, no se derrumba de inmediato, no cae con estrépito, no se ve desde fuera, pero por dentro, en lo más profundo de su ser, algo se rompe, algo se desinfla, algo se apaga. Algo se vuelve más oscuro, más frío, más vacío, más inestable, más inseguro, más frágil, más vulnerable, más quebradizo, más inquieto, más perturbado, más insoportable de vivir, porque ya no pueden huir de la verdad. Ya no pueden negar lo que ya no pueden controlar, ya no pueden fingir que todo sigue igual, ya no pueden actuar como si nada hubiera pasado, ya no pueden convencerse de que tú regresarás, ya no pueden seguir creyendo en su propia mentira, ya no pueden sostener la ilusión de que son invencibles. De que son superiores, de que son intocables, de que son indispensables, de que son amados, de que son temidos, de que son respetados, de que son admirados, de que son necesarios, de que son centrales, de que son importantes, de que son valiosos, de que son significativos, de que son reales, de que son humanos, de que son dignos, de que son merecedores, de que son suficientes. Porque tú, al irte y quedarte lejos, al no volver, al no responder, al no alterarte, al no participar, al no darles poder, al no alimentar su ego, al no sostener su mundo, al no validar su realidad. Al no creer en sus mentiras, al no temerles, al no necesitarles, al no amarles, al no odiarles, al no desearles, al no anhelarles, al no recordarles, al no pensar en ellos, al no extrañarles, al no buscarles. Al no escucharles, al no verles, al no tocarles, al no sentirles, al no reaccionar ante ellos, al no existir más en su mundo, tú, simplemente, al no estar, les has mostrado la verdad más dolorosa que pueden enfrentar, que alguien los vio tal como son y eligió marcharse, y que esa elección no fue por debilidad, sino por fortaleza, no por rencor, sino por paz, no por odio, sino por amor propio, no por venganza, sino por sanación, no por destrucción, sino por construcción, no por caos, sino por orden, no por dependencia, sino por libertad, no por sumisión, sino por autonomía, no por miedo, sino por coraje, no por duda, sino por certeza, no por confusión, sino por claridad, no por dolor, sino por paz, no por sufrimiento, sino por sanación, no por oscuridad, sino por luz, no por caída, sino por elevación, no por derrota, sino por victoria, no por pérdida, sino por recuperación, no por ausencia, sino por presencia plena de ti mismo. Hoy vamos a explorar con profundidad lo que ocurre cuando un narcisista entiende que te ha perdido definitivamente. No hablaremos de sus fantasías, ni de las historias que se inventan. Hablaremos de la realidad psicológica que se esconde tras sus silencios, sus intentos de contacto, sus reacciones contradictorias. Porque entender esto te dará certeza, paz y la convicción de que hiciste lo correcto. El momento en que te fuiste y decidiste quedarte lejos fue el instante en que te convertiste en algo que un narcisista jamás podrá superar. Te convertiste en la prueba viviente de que su control no es absoluto. De que no puede manipular a todos. De que alguien lo vio tal como es y, aún así, eligió alejarse. Si alguna vez te has preguntado qué pasa del otro lado de tu partida,
Si dudas de si tu ausencia les afecta, si sientes curiosidad por saber si piensan en ti, si sufren o si simplemente te han olvidado, quédate hasta el final. Lo que descubrirás podría ser precisamente la paz que has estado buscando. Cuando estabas con un narcisista, no estabas solo en una relación. Estabas atrapado en un sistema diseñado para mantenerte desequilibrado. Cada cumplido tenía un propósito oculto. Cada gesto de cariño era condicional. Cada conflicto era una batalla por el control. Cada crisis era una estrategia para recordarte quién mandaba. Pero en algún momento, las cosas cambiaron. Empezaste a ver más allá de la máscara. Notaste las inconsistencias. Cuestionaste la narrativa. Y poco a poco fuiste despertando. Cuando tomaste la decisión de irte, no fue por impulso, ni por rencor, ni por debilidad. Fue por una fuerza interior reconstruida con esfuerzo y dolor. Elegiste tu bienestar. Elegiste tu integridad. Elegiste tu libertad. Y ese acto simple pero profundo de alejarte y no volver rompió el equilibrio emocional que ellos necesitaban para sentirse completos. Los narcisistas no forman vínculos emocionales como las personas sanas. Sus relaciones se basan en el control, la admiración y la influencia. Tú no eras solo una pareja o un amigo. Eras una fuente de alimento emocional. Una pieza clave en su sistema de validación constante. Cuando te fuiste, no solo terminaste una relación. Eliminaste una parte esencial de su mundo emocional. Ya no les das atención, no participas en sus dramas, no respondes a sus manipulaciones, no generas conflictos que ellos usan para sentirse poderosos. Esa ausencia no es solo física. Es simbólica. Es existencial. Porque ya no les das energía emocional. Ya no les das reacciones. Ya no les das el poder de alterar tu estado de ánimo. Intentan reemplazarte, buscan a otros que les den atención, que les sigan el juego, que les admiren. Pero ninguno de esos nuevos vínculos tendrá el mismo peso que el que tenías tú. Porque tú no eras solo alguien más. Tú eras alguien que los conoció en su verdadera esencia. Que vio sus mentiras, sus trampas, sus carencias. Y aún así estuviste allí. Y ahora te has ido. No por capricho, ni por inmadurez. Sino porque despertaste y elegiste tu paz. Y esa combinación de conocimiento y libertad es lo que más los desestabiliza. Porque tu partida no es un fracaso de amor. Es una revelación de verdad. Y esa verdad los persigue. En primer lugar, experimentan una profunda sensación de pérdida. Pero no porque te extrañen como persona. Extrañan el control que tenían sobre ti. Extrañan la forma en que podían manipularte. Extrañan tus reacciones. Extrañan el poder que sentían al tenerte cerca. Dependen de la validación externa para sentirse completos. Sin ella, su autoestima se derrumba. Tú fuiste durante mucho tiempo una de las columnas que sostenían su frágil mundo emocional. Ahora, ese equilibrio se ha roto. En segundo lugar, comienzan a dudar de sí mismos. Aunque sea de forma leve y momentánea. A pesar de su arrogancia, viven en constante miedo al descubrimiento. Temen que alguien vea quiénes son en realidad. Y tú fuiste esa persona. Tu partida es una confirmación de sus peores temores. Si tú pudiste ver la verdad, quizás otros también puedan. Y si uno se fue, quizás otros también lo hagan. Esa posibilidad los aterra. Pueden decirse a sí mismos que tú eras débil, que no los entendías, que fallaste. Pero por debajo de esas justificaciones, hay un hilo de duda que no pueden cortar. Se preguntan si fueron demasiado lejos, si alguien más notará lo mismo que tú, si su encanto ya no funciona como antes. Y esas preguntas son insoportables para ellos. Porque la introspección genuina es algo que evitan con todas sus fuerzas. No pueden mirarse al espejo sin distorsionar la imagen. No pueden asumir responsabilidad sin culpar a otros. En tercer lugar, comienzan a obsesionarse con lo que ya no pueden tener.
Necesitan reacciones. Necesitan saber que aún tienen poder sobre tus emociones. Que sigues pensando en ellos. Que tu corazón late más rápido cuando ves su nombre. Pero cuando eliges el silencio, cuando dejas de responder, cuando no abres sus mensajes, cuando no revisas sus redes, cuando no preguntas por ellos, cuando simplemente sigues con tu vida en paz, pierden ese poder. Sin tu reacción, sin tu energía emocional, sin tu presencia, aunque sea pasiva, pierden la capacidad de moldear como tú los recuerdas. Pierden el control sobre tu narrativa. Y eso los consume por dentro. Por eso recurren a tácticas que, desde fuera, pueden parecer casuales, insignificantes o incluso fortuitas, pero que en realidad están cargadas de intención, de cálculo, de estrategia emocional. Revisan tus redes sociales una y otra vez, no por simple curiosidad, ni por nostalgia, ni por interés genuino en tu vida, sino porque necesitan información, necesitan datos, necesitan señales. Necesitan confirmar si aún tienes alguna reacción ante su nombre, si aún sientes algo cuando ven su rostro, si tu respiración se acelera al ver una foto, si tu mirada se detiene un segundo más de lo normal. Si tu corazón late con más fuerza, si tu mente se inquieta, si tu paz se tambalea, si tu silencio se quiebra. Cada vez que abren tu perfil, no lo hacen para celebrar tus logros, para alegrarse por tu felicidad, para desear tu bienestar, sino para medir tu distancia, para evaluar tu indiferencia. Para intentar descifrar si aún tienen poder sobre ti, si aún pueden tocarte, si aún pueden alterarte, si aún existes en su mundo como una fuente de emoción, como un espejo que les devuelve atención, como un público que aún les mira, como un testigo que aún les valida. Buscan información a través de amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, incluso a través de personas que apenas los conocen, porque necesitan reconstruir tu vida desde fuera, necesitan saber cómo estás. Con quién estás, qué haces, dónde vives, si estás feliz, si estás sola, si estás acompañada, si has seguido adelante, si has encontrado a alguien más, si hablas de ellos, si los mencionas, si los recuerdas, si los odias. Si los extrañas, si los perdonaste, si los olvidaste. No lo hacen por preocupación, ni por empatía, ni por cariño, sino porque necesitan confirmar si su ausencia en tu vida ha dejado una marca, si su partida ha causado dolor. Si tu libertad los excluye con tanta claridad que ya ni siquiera eres un tema de conversación. Porque si descubren que no hablas de ellos, que no los mencionas, que no los juzgas, que no los defiendes, que no los atacas, que simplemente no existen en tu narrativa, entonces sienten que han sido anulados, borrados, eliminados. Y eso es insoportable para su ego. Envían mensajes ambiguos, mensajes que parecen casuales, mensajes que dicen hola, ¿cómo has estado? Espero que todo te vaya bien, mensajes que no piden nada, que no exigen nada, que no provocan directamente, pero que están diseñados con precisión para despertar una reacción. No importa si el mensaje es breve, si es frío, si es neutro, si no tiene contenido emocional aparente, porque el simple hecho de que llegue rompe el silencio, interrumpe tu calma, invade tu espacio, perturba tu paz. Y lo que esperan no es una respuesta, al menos no de inmediato, sino una emoción, una duda, una pregunta, un pensamiento, una inquietud, un recuerdo, una herida que se reabra, un instante de debilidad. Un segundo de vacilación, un momento en el que tu mente vuelva a ellos, aunque sea para decir no, aunque sea para sentir molestia, aunque sea para bloquearlos de nuevo, porque incluso el rechazo es una reacción. Y cualquier reacción es una victoria para ellos. Aparecen en lugares donde saben que podrías estar, no por coincidencia, no por azar, no por destino, sino porque han calculado tus rutinas, han observado tus hábitos, han investigado tus movimientos, han preguntado. Han vigilado, han esperado. Van al café donde siempre tomas tu desayuno, al parque donde paseas a tu perro, al gimnasio donde entrenas, al supermercado donde haces tus compras, al concierto al que asistes, a la boda de un amigo común.
A la exposición de arte que mencionaste una vez, a la conferencia a la que te inscribiste, a la ciudad donde viajaste, a la casa de un familiar donde pasas las fiestas. No lo hacen para saludarte, para conversar, para reconciliarse, para pedir perdón, para explicarse, para arreglar lo que rompieron, sino para que tú los veas, para que notes su presencia, para que sientas su energía. Para que tu cuerpo se tense, para que tu respiración cambie, para que tu mente se active, para que tu tranquilidad se rompa, para que por un instante, aunque sea breve, aunque sea fugaz, aunque sea inconsciente, vuelvas a estar en su campo gravitacional, vuelvas a existir en su órbita, vuelvas a ser parte de su mundo, aunque sea como un espectador, aunque sea como un testigo, aunque sea como una víctima momentánea de su estrategia. Todas estas acciones, cada una de ellas, son estrategias deliberadas, frías, calculadas, diseñadas con un único propósito, provocar una reacción. No importa si es positiva o negativa, si es de enojo, de tristeza, de nostalgia, de culpa, de miedo, de ansiedad, de confusión, de duda, de curiosidad, de dolor, de resentimiento, de compasión, de lástima, de amor, de odio, de cualquier emoción que les confirme que aún tienen poder sobre ti, que aún existes en su sistema emocional, que aún eres susceptible a su influencia, que aún pueden alterar tu estado interno, que aún pueden tocarte, aunque sea desde la distancia, aunque sea sin palabras. Aunque sea sin contacto directo, aunque sea sin que tú respondas, porque incluso el hecho de que notes su presencia, de que te preguntes por qué están allí, de que sientas un cambio en tu interior, de que recuerdes su rostro, de que revivas un instante del pasado, es suficiente para ellos. Pero la verdad es que ya no les importas en ese sentido. Ya no estás en su juego. Ya no formas parte de su drama. Y esa indiferencia es lo que más les duele. En cuarto lugar, pierden una parte fundamental de su identidad. No tienen una autoestima real ni una identidad estable. Construyen su sentido de valía sobre cómo los perciben los demás. Cada cumplido, cada mirada de admiración, cada reacción emocional que provocan es como un ladrillo que sostiene su fachada de grandeza. Y tú fuiste una de esas personas que les dio atención, que participó en su mundo, que creyó en sus promesas. Al desaparecer por completo, te llevas contigo un fragmento de esa identidad que tanto les costó construir. Sin ti, su relato se vuelve incompleto. Su mundo se siente menos real, menos sólido. En quinto lugar, se convierten en prisioneros de la persona que se escapó. Para un narcisista, ser olvidado es uno de los mayores miedos. Y cuando tú desapareces para siempre, se quedan con algo que no pueden borrar, el recuerdo de alguien que los vio tal como son y que eligió no quedarse. Ese pensamiento se queda como una sombra que lo sigue. Les recuerda que su encanto no funciona con todos. Que su poder tiene límites. Que alguien una vez miró detrás de la fachada y vio la fragilidad, la manipulación, la vacuidad que hay debajo. En sexto lugar, comienzan a tener dificultades para mantener sus patrones habituales. Necesitan interacciones predecibles. Necesitan que las personas actúen de cierta manera. Pero tú rompiste ese patrón. Dejaste de darles la atención que exigían. Te negaste a participar en sus dramas. Te retiraste sin escándalo, sin explicaciones, sin revancha. Y eso los descolocó profundamente. Ahora, cuando intentan repetir el ciclo con otros, algo ha cambiado. Ya no confían tanto en su poder. Ya no actúan con la misma seguridad. Porque tu partida les mostró que no todos caen, que no todos regresan, que no todos se quedan atrapados para siempre. En séptimo lugar, comienzan a temer que otros sigan tu ejemplo. Saber que una persona los vio con claridad y se fue por paz, por fortaleza, por sanación, los aterra. Porque si uno puede hacerlo, otros también pueden. Tú fuiste el primer dominó. Y ahora otros están comenzando a caer. Personas que antes dudaban ahora empiezan a notar las mismas señales. Personas que antes justificaban sus comportamientos ahora cuestionan sus historias. Y poco a poco, el narcisista se va quedando solo.
No porque el mundo sea injusto, sino porque sus propias acciones han hecho imposible que otros confíen en él. En octavo lugar, su mundo comienza a desmoronarse en silencio y de forma irreversible. No hay un momento de epifanía, ni arrepentimiento real, ni cambio genuino. Pero con el tiempo, las consecuencias de sus actos los alcanzan. Las mentiras se acumulan. Las manipulaciones se vuelven más evidentes. Los juegos emocionales pierden efectividad. Y mientras más personas se alejan como tú lo hiciste, su imagen cuidadosamente construida empieza a deshacerse. Se vuelven paranoicos. Temen ser expuestos. Se ponen a la defensiva ante cualquier pregunta. Se esfuerzan por reescribir la historia. Pero las grietas siguen ahí. Y mientras más gente se va, más difícil es ocultarlas. En noveno lugar, tú te conviertes en el fantasma que no pueden olvidar. No eres su prisionero, ni su víctima, ni alguien a quien atormentan por amor o nostalgia. Eres simplemente la prueba viviente de que su mundo no es tan sólido como pretenden. Y esa es la razón por la que no pueden dejarte ir. No porque te extrañen, sino porque tu ausencia representa algo que nunca podrán superar, la verdad indiscutible de que alguien los vio y eligió marcharse. En conclusión, lo que realmente sucede cuando un narcisista sabe que te ha perdido para siempre no es un momento de transformación. No es un instante de crecimiento emocional. Es un colapso silencioso y profundo. La base de su mundo empieza a agrietarse. La ilusión que construyeron comienza a desmoronarse. Pero tú no eres la causa de su caída. Tú simplemente elegiste vivir. Elegiste sanar. Elegiste tu verdad. Y al hacerlo, te convertiste en la prueba viviente de que su control no es absoluto. De que su encanto no funciona con todos. De que su manipulación tiene límites. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que los asusta. Sigue adelante. Sigue sanando. Sigue reconstruyendo tu vida. Porque cada paso que das lejos de su caos te acerca más a tu autenticidad. Y esa es una victoria que ellos nunca podrán anular. Si este mensaje resonó contigo, considera unirte a nuestra comunidad. Suscríbete, da like, comparte con alguien que esté comenzando su camino de sanación. Tu voz importa. Tu historia importa. Recuerda que el camino de sanación rara vez es una línea recta, clara, limpia, predecible, ordenada, como un sendero iluminado por el sol desde el principio hasta el final. No, el camino de sanación es, por naturaleza, un recorrido sinuoso, tortuoso, lleno de curvas inesperadas, de giros bruscos, de caminos que parecen llevar a ninguna parte, de bifurcaciones que confunden. De subidas empinadas que agotan, de bajadas que asustan, de terrenos resbaladizos que te hacen caer, de noches oscuras donde no ves más allá de tu dolor, de silencios abrumadores donde solo escuchas el eco de tus heridas. De momentos en los que sientes que das 2 pasos hacia adelante y 3 hacia atrás, de días en los que crees que ya lo superaste, que ya sanaste, que ya estás bien, para despertar al día siguiente con el corazón apretado, con el pecho cerrado, con la respiración entrecortada, con el alma temblando. Con el recuerdo de lo vivido golpeándote de nuevo como si todo hubiera vuelto a empezar. Es un recorrido lleno de altibajos, de emociones contradictorias, de pensamientos que se entrelazan, de sentimientos que se confunden, de días en los que te sientes fuerte, poderoso, libre, capaz, pleno, en paz. Conectado contigo mismo, seguro de tu valor, firme en tus límites, claro en tu propósito, y otros días en los que te sientes frágil, vulnerable, cansado, confundido, triste, solo, asustado, lleno de dudas. Lleno de miedo, lleno de nostalgia, lleno de preguntas sin respuesta, lleno de heridas que creías cerradas pero que de pronto vuelven a sangrar, lleno de recuerdos que creías superados pero que de pronto se vuelven vívidos, lleno de emociones que creías procesadas pero que de pronto regresan con fuerza. Como olas que rompen una y otra vez contra la orilla de tu ser. Cada decisión consciente de alejarte del caos te acerca más a tu paz.
Sigue adelante, incluso cuando el camino sea difícil. Sigue creciendo. Convierte cada desafío en una lección. Y sobre todo, sigue recuperando tu poder, porque nunca se perdió, no se esfumó, no se desvaneció, no se borró, no se destruyó, no se apagó, no se rompió, no se quebró, no se fragmentó, no se disolvió, no se extinguió. No se enterró, no se olvidó, no se perdió en el tiempo, no se desvaneció en el olvido, no se desmoronó con sus palabras.